Mis chamacones, otro problema de dinámica con rozamiento, y este es un problema que puede ser típico de un examen, ya sea para un estudiante preuniversitario o un estudiante de bachillerato, pero donde se dé buen nivel de física, porque la gran mayoría de las escuelas preparatorias o de bachilleratos, normalmente los estudiantes no resisten muchas veces este tipo de ejercicios, y entonces el profesor pues se ve obligado a tener que bajarles el nivel, y el problema es que cuando estos llegan a la universidad llegan muy mal preparados, y así quieren ser ingenieros, quieren ser físicos, y así pues no se puede. Pero bueno, ¿en qué consiste este problema? Este problema consiste en lo siguiente: aquí tenemos una mesa, y sobre esta mesa está descansando un cuerpo B, o un cuerpo de masa M subíndice B, o de peso W, como le quieran llamar, y este cuerpo está atado a una cuerda, de modo que esta cuerda se amarra de una parte de una pared formando un determinado ángulo θ, y sobre este nudo se cuelga un cuerpo de peso W. ¿Qué es lo que nos piden calcular de un problema así como está este? Bueno, dice del siguiente sistema: calcular las tensiones en las cuerdas y el valor de W, el valor que debe de tener W, para que el sistema, o de modo que el sistema permanezca en equilibrio. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, lo único que tengo que hacer es etiquetar completamente mi problema. Miren, estas cuerdas, al tener sujeto a un cuerpo, van a presentar una serie de tensiones. Esta va a presentar una tensión que nosotros le vamos a llamar la tensión T1, y acá se va a presentar en esta cuerda una tensión T2. Muy bien, sabemos, ¿verdad?, que hacia abajo actúa el peso W, o que simplemente es la masa del bloque este A por la gravedad, si le quieren llamar A este cuerpo. Muy bien, ahora lo único que tenemos que hacer, como el sistema está en equilibrio traslacional, lo único que debemos de hacer es calcular la suma de todas las fuerzas que sobre el cuerpo intervienen. Si ustedes se dan cuenta, la suma de las fuerzas en X pues también tiene que ser igual a la suma de las fuerzas en Y, y todo esto debe de ser igual a 0. Pero ¿quién es la suma de las fuerzas en X? Bueno, vean, este vector tensión, ¿verdad?, tiene dos componentes: esta, que apunta hacia la derecha, y esta, que va hacia arriba. De modo que esta es la que nos está interesando, y esta vale T1 por el coseno de θ. Muy bien, entonces la suma de las fuerzas en X, ¿quién va a ser? Pues va a ser T1 coseno de θ. T1 coseno de θ menos la tensión T2. Y no hay más fuerzas que intervengan en X. Por lo tanto, esto tendrá que ser igual a 0. De modo que la T2 va a valer simplemente T1 por el coseno de θ, ¿verdad?, cuando yo hago mi despeje. Muy bien, ahora vamos a calcular la suma de las fuerzas que intervienen en Y. ¿Quiénes son? Bueno, pues esta es una de las componentes, y esa vale
T1 por el seno del ángulo. Y es positiva, apunta hacia arriba. Menos el peso W. Menos el peso W. Y esto tiene que ser igual a 0. No hay más fuerzas que intervengan en Y. Y de aquí, pues prácticamente yo puedo despejar. De modo que T1 seno del ángulo tiene que ser igual al peso. Y de este modo, ¿verdad? Tendré que T1 es igual al peso partido por el seno del ángulo. Y con esto tengo calculado el valor de esta tensión en esta cuerda. Ahora, yo quiero calcular a T2, pero T2 ya lo tengo despejado y está en función de la tensión T1. Lo que tengo que hacer es simplemente, en lugar de escribir T1, escribo su equivalente, que es esto que acabo de encontrar. Va a ser W partido por el seno del ángulo, y esto se está multiplicando por la función coseno. Coseno de este ángulo. De modo que la tensión T2 tendrá que ser W, ¿verdad? Esto también lo puedo escribir así, seno del ángulo, y esto bajarlo como denominador del seno. Entonces, entre coseno de teta, pero seno entre coseno, pues es la tangente. Y entonces tengo que la tensión T2 simplemente es W partido por la tangente del ángulo. También alguien me pudo haber dicho, pero coseno sobre seno, pues es la cotangente, pero la inversa de la cotangente, pues es la tangente. Muy bien, con este procedimiento ya tenemos calculado el valor de la tensión T1 y el valor de la tensión T2. Cualquiera que sean los datos que les pongan en un ejercicio, lo único que tendrían que hacer ustedes es sustituir en dichos modelos o realizar un procedimiento similar con los datos que se les proporcionan. Ahora, nuestro objetivo es cuánto debe de valer el peso W para que el sistema permanezca en equilibrio. Bueno, si es así, entonces vamos a tener lo siguiente. Veamos. Vean. Esta componente está equilibrada prácticamente con esta. De modo que la tensión T2 tiene que ser igual a T1 coseno del ángulo, ¿verdad? Sin embargo, al presentarse una tensión en esta cuerda o este cuerpo, al sentirse jalado para acá, ¿verdad?, presenta una fuerza de fricción estática aquí, una fuerza de fricción estática que está impidiendo que este cuerpo se desplace libremente. Entonces, lo que sí sé es que esta tensión T es igual a esta fuerza de fricción. T debe de estar equilibrado con esta fuerza de fricción, ¿verdad? De modo que esta, pues le hemos llamado T2, ¿verdad? O sea que esta es T2. Muy bien, pero T2 yo ya sé que vale T1 por el coseno del ángulo. Entonces puedo escribir que la fuerza de fricción vale simplemente T1 por el coseno del ángulo. Pero, ¿a qué es igual la fuerza de fricción? Bueno, ¿qué fuerzas intervienen sobre este cuerpo? Bueno, una de ellas es el peso de este cuerpo. La masa subíndice B, porque como yo lo etiqueté con la letra B, estoy suponiendo que se trata de la masa del bloque B, y la reacción que hace la mesa sobre dicho cuerpo es la llamada fuerza normal.
que apunta hacia arriba. Y esta fuerza normal pues está equilibrada con esta cosa que está aquí. Muy bien, borremos aquí. Entonces, la fuerza de fricción, ¿verdad?, se define como el coeficiente de fricción. En este caso es el coeficiente de fricción estático, no es el cinemático o el dinámico, es el coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal, y esto es igual a T1 coseno del ángulo. Muy bien. Ahora bien, y la fuerza normal dijimos que era igual al peso. Entonces tengo el coeficiente de fricción estático por el peso del bloque B multiplicado por el peso o la masa del bloque B por la gravedad, y esto es igual a T1 por el coseno de teta. Pero, ¿quién es T1? Bueno, T1 es esto que tenemos aquí, que ya lo calculamos, ya vimos cuál es el valor de esa tensión, es precisamente esto que está aquí. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estático por la masa del bloque B por la gravedad es igual ¿a qué cosa? A T1, o sea, a W entre el seno de teta multiplicado por el coseno de teta. Y ahora sabemos que coseno sobre seno es la cotangente, pero el inverso de la cotangente es la tangente. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estático por la masa del bloque B por la gravedad tiene que ser igual al peso W partido por la tangente del ángulo. Y entonces despejo a W, y W tendrá que ser igual al coeficiente de fricción estático por la masa de B por la gravedad multiplicado por la tangente del ángulo. Y este es el valor que debe de tener W. Si ustedes quisieran saber no el peso, sino la masa de ese bloque, pues en ese caso el peso de W sería la masa de este cuerpo, que en este caso sería la masa subíndice A, porque se trata del cuerpo A, multiplicada por la gravedad, y esto tendrá que ser igual al coeficiente de fricción estático, la masa de B por la gravedad por la tangente del ángulo. De modo que la gravedad con la gravedad se cancela, y resulta ser que la masa de este cuerpo tendrá que ser igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la masa, y esto por la tangente del ángulo. En muchos libros, ¿verdad?, les dicen, ¿verdad?, dándole valores, que qué pasaría, ¿verdad?, si teta fuera igual a 45 grados. Porque este modelo está hecho para cualquier ángulo, ¿verdad?, para cualquier masa de B y el coeficiente de fricción que les den. Pero si el ángulo fuera de 45 grados, pues la tangente de 45 grados pues vale 1, y entonces la masa del cuerpo A sería simplemente el coeficiente de fricción estático multiplicada por la masa de B. Y aquí tienen un caso particular. Cuando el ángulo vale a 45 grados, pues les da esto. De este modo, hemos calculado el valor de las tensiones, el valor del peso W o el valor de la masa de este cuerpo. Y complementamos diciendo que qué pasaría si el ángulo fuera de 45 grados, pues entonces la masa quedaría de esta forma. Con esto está resuelto su problema. Y bueno, cualquier duda dejen en la descripción del problema
Y no olviden darle un like a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que por nombre lleva Una Física Simplificada, y donde se van a encontrar muchos problemas de esta naturaleza que son típicos de examen. No los dejen pasar por alto. Si van a ser ingenieros o si van a ser físicos, lo recomendable es resolver cualquier tipo de problema, si no, ni son ingenieros ni son físicos. Nos vemos en el siguiente ejercicio.